Bueno, estamos grabando. Y ahora voy a compartir el documento que preparé, que está acá. Voy a abrirlo. Bueno, abro este. Tiene que buscar el otro. Voy a abrir otro que es un PDF que en ese puedo escribir de paso. Ya que estamos, escribo. 2020. Y está. Ya lo abrí. Bueno, ahí comparto el circuito. Y el circuito es... Y el circuito es... ¿Están viendo el circuito? Yo lo veo. Bueno, Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a mirarlo, vamos a mirar cada una de las partes del circuito. Tiene muchísimos transistores, tiene muchos para lo que estamos acostumbrados y parece que fuera algo dramático, pero no es tan dramático. Así que lo que vamos a intentar es identificar las partes o qué función cumple cada uno de los transistores. Una de las cosas que sí les digo es que bueno, en este caso hay muchas resistencias que después vamos a explicarles por qué están. Pero en realidad, acuérdense que cuando tengan un circuito con tantos transistores y que parezca algo dramático, resolver los puntos de operación y todas esas cuestiones dependen, por lo general, de una resistencia, de una rama donde hay una resistencia, donde hay una caída de tensión conocida, una vez que se le aplica tensión, una vez que se lo alimenta. Y después lo demás son copias de corriente, son fuentes de corriente que van copiando y copiando. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Primero voy a identificar esa rama. El análisis estático lo vamos a hacer después, pero voy a identificar esa rama y después analizamos todos haciendo un cuentito. Este hace esto, y después volvemos sobre el análisis de continua. Pero digo, primero voy a identificar esa rama. Entonces, este es el operacional, este es el circuito interno del operacional. Fíjense que da un montón de información que realmente para nosotros solamente puede tener fines académicos, porque quien lo va a usar esto, poco le interesa saber lo que tiene adentro el dispositivo, lo único que le interesa es saber cuál es la entrada no inversora. Fíjense que acá dice non-inverting input, entrada no inversora, entrada inversora, inverting input. Fíjense que hay dos terminales que después van a encontrar el significado, que son estos que se llaman offset null. Tiene una salida, esta output que tienen aquí, y tiene dos terminales de alimentación. Ese es el circuito completo. Después vamos a hacerlo, lo vamos a dibujar en manera reducida y vamos a dejarlo como si fuera un bloque, ¿no? Pero digo, fíjense, este es lo que nos interesaría a nosotros es usarlo como bloque, y es como lo han visto también en análisis de señales y sistemas, no sé, teoría de circuito, no sé dónde también ven este circuito aplicado, que nosotros también lo vamos a tener que hacer, aunque sea rápido, hacer una recorrida por las configuraciones que hay. Bueno, arranco por esto. Supóngase que yo aplico tensión, ¿qué quiero decir con esto? Que por ejemplo acá pongo una fuente de 6 volt, y acá pongo una fuente, ven que dice de menos 6 volt. Es decir, que alimento con más 6 volt y con menos 6 volt. Si hago eso, y empiezo a buscar una resistencia que entre extremos tenga tensiones conocidas, es la resistencia esta R5 de 39K. Porque miren, supónganse que ustedes dicen, acá tengo más 6 volt. Si a estos más 6 volt les resto los 0,7 volt de continua que tienen entre emisor y base el transistor Q12, fíjense que acá hay un cablecito, ¿no? Uno conoce qué tensión tiene acá. Si esta tensión la asumimos como 0,6 volt, y esto después lo vamos a hacer todo, pero digo para mostrar que aquí tiene una tensión conocida. Digo, si aquí tienen 6 volt y esta diferencia de potencial es de 0,6 volt, entonces en este punto tienen más 5,4 volt. Así que ese potencial lo conocen. Si vengo para este lado y miro y digo que acá tengo una tensión de menos 6 volt y esto está 0,6 volt por encima
de esos menos 6, estaríamos en menos 5,4, y esto es un cablecito, con lo cual entre extremos tendría 5,4 menos 5,4, y tengo una tensión conocida sobre esa resistencia. Y por ahí circula una corriente, y todo lo que va a ocurrir a continuación es consecuencia de la corriente que está circulando por ahí. Bueno, entonces digo, siempre lo interesante es eso, buscar esa resistencia que cuando uno alimenta el dispositivo, queda con sus tensiones, que queda con un valor de tensión conocido. En realidad, a ver, no es que ustedes van a estar buscando esto en la vida profesional, porque esto no lo van a tener, no es que se van a meter dentro del circuito ustedes. Estamos haciendo un análisis académico porque lo que sí van a hacer ustedes es diseñar este tipo de circuitos. Entonces, cuando vayan a hacer una fuente de corriente, que va a ser la referencia para todas las demás copias que se van a hacer en el circuito, van a tener que hacer un esquema de este tipo, donde ustedes tengan una resistencia que entre extremos tenga una tensión de valor conocido. Entonces, bueno, arranquemos de acá. Fíjense que los transistores Q12 y Q11 lo que estarían haciendo es poner entre los extremos, una de las cosas que están haciendo, ¿no? Ponen entre los extremos de la resistencia R5 un valor de tensión conocida una vez que se lo polarizó al dispositivo. Entonces por acá circula una corriente de un valor ya establecido. Eso es invariable. Entonces, si miramos los transistores Q11 y Q10, mírenlos, obsérvenlos fijamente. ¿Qué descubren que hay entre Q10 y Q11? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Qué los une circuitalmente? ¿Qué hacen entre los dos transistores? Los une un cable. ¿Cómo? Los une un cable. Sí, los une en cable, pero miremoslo como comportamiento. Fíjense que de un lado tiene un transistor que tiene su emisor a tierra, está este cablecito que, bueno, es el que dijimos que ponía la corriente, y de este lado tienen otro transistor que también comparte la malla de entrada junto con el Q11. Digo que comparte la malla de entrada porque las tensiones base emisor de Q11 y las tensiones base emisor del transistor Q10 están en la misma malla. Entonces, ¿qué los relaciona a estos dos? ¿Qué conforman entre los dos? ¿No es un espejo de corriente? Sí, es un espejo de corriente que en realidad tiene el nombre de quien diseñó este circuito, es una fuente Wheeler. Fíjense que al tener una resistencia R4, lo que hace es que la corriente que venga por esta rama, la rama de Q9 y Q10, sea mucho menor que la que viene por esta rama, Q12 y Q11. Acuérdense que si ustedes hubieran querido hacer una fuente de corriente espejo, en donde circule la corriente, después vamos a calcular el valor, pero una corriente del valor del que va a venir por acá, esta resistencia R5 tendría que tener un valor mucho más alto. Por esta rama van a ver que circula una corriente mucho más alta que la que viene por acá. En realidad a mí me interesa la corriente que viene por acá, la corriente de menor valor. Y digo, si yo hubiera hecho una fuente espejo, es decir, acá cablecito y acá cablecito, y acá hubiera intentado tener una corriente de muy bajo valor, esta resistencia de 39K hubiera sido muy alta, mucho más alta que ese valor. ¿Y eso qué problema trae? Que sea una resistencia muy alta. Lo contamos todo, piénsenlo. No se puede integrar una resistencia de valor muy alto. ¿Se acuerdan eso? Que lo hablamos repetidas veces. ¿Hola? Bueno, después lo hacemos. Cuando llegue el momento lo contamos. Pero digo, vuelvo a decir, ustedes que lo que tienen, esta rama que fuerza una corriente, y que es un valor de, por ejemplo, cientos de microamperes o de miliamperes, la que viene por acá. En cambio, la que viene por este lado va a ser del orden de algunos microamperes. Baja mucho la corriente. Si yo quisiera tener una corriente de microamperes por acá, necesitaría que esto fuese un valor muy alto, no se puede integrar, y eso lo vamos a contar después, pero lo habíamos contado ya. Bueno, esto es una fuente Wheeler. Fenómeno. Así que Q10 y Q11, si a ustedes les preguntan, dicen conforman una fuente Wheeler. Estos dos que están acá, Q8 y Q9,
¿qué función les parece que cumple? ¿Es una fuente en espejo, profe? Es una fuente en espejo. Claro, entonces es decir que fuerzan corriente por acá, de Q8 por acá va a circular una corriente. ¿Y qué va a pasar con esta corriente que llega acá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir, por favor? Acuérdense que es un amplificador diferencial lo que tienen ustedes. ¿Qué pasa con...? Vamos a hacer una cosa, espera un cachito. Vamos a pensar un cachito en la parte de continua. Después lo saco. Cuando ustedes hacen un análisis de continua, las bases las van a tener que poner a tierra. Si hubiese capacitor los teníamos que quitar. Bueno, habría que abrirlo, pero bueno, no, en este momento no nos preocupa mucho. Y acá no está dibujado, pero acá hay un nodo. Acá donde estoy poniendo este puntito acá, ahí hay un nodo. Bueno, si quieren pueden pensar así, que hay un cable que viene de acá y viene hacia acá, a este lugar. Entonces pregunto, la corriente que viene por acá, esta corriente que viene ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando llegue a este transistor Q2 y a este transistor Q1? Se va a dividir la misma cantidad de corriente por ambos transistores, creo. Bueno, está bien, bárbaro. Si alguien tiene abierto el micrófono y me está haciendo eco a mí, si lo pueden cerrar. Bueno, bárbaro. Entonces uno dice, mitad de la corriente viene por acá, esto es lo que decían ustedes, y mitad de la corriente viene por acá. Perfecto. Me parece bárbaro. Ahora una cosa, les digo. Es cierto lo que está diciendo, solo que hay un pequeño problema que tiene que ver con un transitorio que lo explicamos después. Después lo explico el transitorio, pero digo, fíjense que esto que está acá es el colector del transistor. Esto es el colector. Y esto es el colector de un transistor. Y ustedes pueden inyectar corriente por colector, pueden polarizar inyectando corriente en colector. Imposible que puedan inyectar corriente por colector. Hay una juntura que está polarizada inversa. No pueden. Ustedes sí pueden polarizar inyectando corriente en base o desde el emisor. De cualquiera de esos lugares pueden polarizar, pero desde el colector no, porque de hecho fíjense que siempre que nosotros hablamos, incluso además de la entrada, hablamos de base y emisor. Entonces ahí tendríamos un problema, porque fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Que por acá hay una corriente que es de un valor determinado. Decíamos decíamos que eran cientos de microamperes o algunos miliamperes. Que por ser esta una fuente Widlar, esta es una Widlar, todo esto que está acá conforma una fuente Widlar. Esta Widlar que está acá, lo que hace es bajar el valor de corriente que viene por acá. El valor de corriente que viene por acá, baja. ¿Está bien? Este valor de corriente. Y estamos diciendo ahora que esto es una fuente de corriente, lo cual es cierto, esto va a copiar, y esto es cierto lo que dicen. El único problema que tiene lo que están diciendo es que acá hay un colector y no se puede inyectar corriente por colector. Bueno, en realidad el circuito va a funcionar así como dijeron ustedes. La corriente que viene por acá se va a dividir en dos y va a venir por estos colectores, solo que hay un transitorio que lo vamos a explicar después. El arranque del transistor no es que aparece esta corriente y aparecen estas dos, sino que primero ocurren otras dos cosas que las vamos a explicar después. Pero sigamos viendo qué hace cada parte, ¿no? Entonces está bien, si miran este transistor Q8, pero tengan en cuenta esto, que esto no funcionaría tal como estamos diciendo. Algo va a ocurrir antes para que después aparezca esta situación, pero aparece esta situación. Entonces, como aparece esta situación, volvamos todo a su situación original, como aparece esto que acaba de decir, es cierto. Vayan marcándose estas cositas ustedes también, ¿eh? Esto que está aquí, con esto que está aquí, lo que está haciendo es hacer una fuente de espejo. Y pregunta, Q1 y Q2, ¿qué les parece que conforman, qué constituyen? Esto significa, les digo, lo que dice acá non-inverting input significa entrada no inversora, y esto que está acá significa entrada inversora. ¿Qué conformarán Q1 y Q2? Sería el B más y el B menos del operacional, ¿no, profe? Sí, pero ¿qué nombre le dio Daniel en clase a esto cuando lo explicó? ¿Qué conformaban El estos? par El par diferencial. diferencial.
Va, entonces vamos a marcar con otro color este par diferencial. Entonces acá tenían un par diferencial, que es este que está acá. Bueno, ese medio se va a chocar con este. Fenómeno. Y pregunta, ¿y este Q3, Q4 que también Daniel lo mostró, no lo mostró en este formato, pero también lo mostró en clase, ¿qué serían Q3 y Q4? ¿Qué función cumpliría? Daniel no puso esto en clase, ¿eh? Él lo único que hizo lo dibujó otro componente, pero que está cumpliendo la misma función que cumplen esos dos transistores. ¿Se acuerdan que Daniel había hecho un circuito donde tenían los dos diferenciales y después entre los emisores tenían dos componentes? ¿Qué componentes eran esos que tenían ahí? O sea, cumple la función de la fuente de corriente en paralelo con la resistencia. No, escucha un cachito. Daniel había puesto, miren mis manos, acá está mi mano, yo me veo en el cuadrito chiquito que está en mis manos acá, ustedes me deben ver también a lo mejor. Digo, ustedes tenían los dos transistores que conforman el par diferencial. Después, entre los emisores, tenían dos componentes, y de ahí iban a la fuente de corriente abajo, ¿no? Pero entre los emisores no estaban unidos directamente, había algo entre los emisores. ¿Qué era eso que había entre los dos emisores? Pusimos resistores y Muy bien, después son una carga resistores. activa. Perfecto. Ok, eso. Estos que están acá cumplen la misma función que cumplían estos dos. También forman parte de la etapa de entrada, esto hay que decirlo. Y estos dos también cumplen la misma función que los resistores que había dibujado Daniel. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos dos transistores? Hacen que la resistencia de entrada tenga un valor más alto, pero tal vez lo más interesante es que aumentan el rango dinámico de la señal, aumentan la amplitud de la señal, que pueden poner más tensión en la entrada del operacional. Si ustedes no tuvieran esos dos transistores que están acá, podrían excitar al operacional hasta un determinado valor de tensión. Pero al tener esos dos transistores lo pueden aumentar un poco más ese rango, un poco más, que es al doble. Así que se pone bueno eso, digamos. Me permite tener mayor expulsión de señal a la entrada. Y es la misma función que cumplían las resistencias que puso Daniel. Así que bueno, eso está bárbaro. Bueno, sigamos para abajo. Entonces Q3 y Q4 en realidad todos estos son parte de la entrada. Este es el par diferencial y estas que están acá cumplirían la función de esa resistencia que ustedes ya conocen. Así que no habría problema con eso. Y vamos a seguir para abajo. Digo, y este transistor Q5 y Q6, estos dos, todo este conjunto, todo esto que está acá. Es más, miren, permítanme, voy a hacer así. No lo voy a marcar como lo estoy marcando, lo voy a marcar de esta manera. Todo este conjunto que marco ahora. Esto con esto. Este lo esquivo, permítanme. Esto que está acá, excepto esa resistencia que está ahí. Todo este conjunto. ¿Qué función cumple? Acá tienen la salida, ¿eh? Esta es la salida. La salida que va a la otra etapa. Esto estaría colgado en la salida, ¿no? ¿Qué función cumple? Es lo que están pensando, díganlo. ¿Algún tipo de fuente de corriente? Yo diría, ¿No a es? ver, más que un tipo de corriente, fuente de corriente, digo, ya tenemos acá la fuente. Esta es la fuente. Tenemos el par diferencial. Bueno, la entrada completa. ¿Qué nos está faltando? Piensen en el diferencial primero que les contó Daniel, el más fácil. ¿Qué tenía? El par diferencial, la fuente abajo y arriba, ¿qué había? Ahí, que había puesto 1 o 2, no me acuerdo. Y que se podían comprar en el mercado. Y que satisfacen la ley de Ohm para... Claro, satisfacen la ley de Ohm. Van muchos componentes, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de carga activa?
Esa es la carga activa. ¿Está bien? ¿Sí o no? Si no me responden, no puedo saber si es sí o si es Sí, sí, no. pasa que está medio raro el circuito porque como que eso lo poníamos arriba y la fuente de corriente la poníamos justo en ese lugar y como que la fuente de corriente no es parte del circuito, va, yo lo veo como medio así. Bueno, yo te cuento algo. Mira, fíjate algo, Federico, ¿no? Federico, también lo que digo. Sí, sí, sí. Fíjate, vos, el par diferencial que hizo Daniel eran transistores NPN. Suponete que pongo PNP, me quedan acá arriba y da 2 vueltas. Fíjate que la carga activa que puso Daniel, en su ejemplo, eran PNP, él había puesto PNP. Si yo, perdón, NPN, PNP, perdón, PNP. Si yo estoy haciendo la carga activa ahora, ¿qué es lo que tengo que poner? NPN. Ah, lo pones abajo, claro. Ahí Claro, está. entonces Pero digo, pasa, sí, ese Q10 y Q11, que es la fuente de corriente, te agarra el par diferencial rojo y no hay un par diferencial de Q9 y Q12, que son Perdón, PNP. no entendí. ¿Cuándo dijiste Q10 y Q11 qué? Esto lo dijimos que era la fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente, una fuente Widrat. Y te interviene en Q1 y Q2, que es tu par diferencial. E interviene en Q1 y claro, a través de esta fuente espejo, va a Q1 y Q2. Y no, Exactamente. no estarías siendo parte también del... Yo estoy viendo un par diferencial en Q9 y Q12, pero no sé si también interviene la misma Un fuente. par diferencial en Q9 y Q2. ¿Y cómo haces para que ¿O no? cómo están unidas estas? Yo tendría que tener las bases ¿No? unidas. Claro, no, no estoy viendo mal entonces. No hay ningún cable que los una. No, me estoy confundiendo, claro. ¿Sí? Listo, sí, sí. Pasa Todos que ven también acá. Sí, te escucho. pero como que Q10 y Q11, no, lo que quería decir era como que está en Q8 y Q9, no el par diferencial. Y como que esa es una fuente de corriente Q8 y Q9, ¿no? Sí, Que es lo que habíamos dicho, dijimos, listo. sí. Eso es lo que me mareaba. Lo único que yo dije fue que Q8 y Q9, porque si vos mirás esto, si yo digo que este impone esta corriente, que este, bueno, hace esta copia reducida, ¿no? Donde reduce el valor de corriente que viene por acá, y después digo que estos copian, y que la corriente que viene por acá se separa en mitad por aquí, hay un problema, porque vos decís, pero pará, este tipo me está diciendo que meto corriente por colector, y yo no puedo polarizar por colector. ¿Puedo polarizar por base o por emisor? Bueno, van a ver que funciona igual, solo que el circuito va a esa condición que acabo de contar después de un transitorio que se los voy a explicar una vez que termine de contar todas las partes de este circuito. Listo, ok. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, después decían, bueno, esto entonces sería la carga activa. ¿Y qué función cumple? Esto lo vamos a poner amarillo, no sé si se verá. Este transistor, junto con esta resistencia que está acá, no se ve, pero no importa. ¿Qué función cumple esto? Bueno, eso no tienen manera de saber qué función cumplen, sí se lo pueden imaginar, en realidad sí se lo podrían imaginar, pero lo vamos a dejar para después. Este es, cuando estudiemos la parte de continua, les cuento para qué sirve esto y resolvemos esta cuestión. Bueno, sigo para el otro. Bueno, sigo contando. Nosotros nos va a interesar resolver esto que acabo de contar ahora. Ahora les sigo contando un poquito más de este circuito. Acá lo que sí estoy viendo que no está el circuito que usamos habitualmente, pero no importa. Bueno, primero les cuento más rápido qué es lo que pasa acá. Arrancamos con esta parte del circuito y empezamos a resolver. Ahí sí empezamos a resolver la parte de continua. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a ir a otro circuito donde aparece algo más que es interesante, que lo damos en la cátedra que acá no está dibujado. Si yo no estoy viendo mal, no lo veo. Así que, y eso lo voy a sacar de otro lado. Pero bueno, les sigo contando. Rápido. Fíjense, si ustedes miran, esto va a la salida de viene esta otra etapa. Los transistores estos Q15. ¿Q15 en qué configuración estaría? ¿O cómo lo ven? ¿O dónde están tomando la salida de Q15? La salida de Q15, fíjense que la estamos tomando, a ver, un color que sea un poquito distinto, porque si no, no sirve para nada. Violeta. La salida de Q15, fíjense que la estamos tomando de este lado, ¿no? De acá. ¿Dónde está Q15? Acá. Este es Q15, ¿no? La salida de Q15 la estamos tomando de ahí.
Así que estamos saliendo por emisor. Estaría funcionando como si fuera un separador. Pero este circuito Q17, la salida la estamos tomando en un colector. ¿Cómo estaría funcionando este transistor? Si toman la salida del colector y entre este punto y tierra hay una resistencia. Exactamente como lo piensan, como una red sin puentear. Entonces, esto que tienen los transistores Q15 y Q17, lo que están haciendo, Q15 y Q17, conformarían entre los dos lo que es la segunda etapa del 741. A ver, ¿qué les quiero decir? Voy a marcar de nuevo esto. Todo esto que está acá, todo esto, a ver si lo puedo hacer prolijito más o menos. Todo esto, incluido esto que está acá, que es para polarización. Todo este aparato que está acá, todo este paquete, todo esto, si quieren, es lo que vamos a estudiar ahora, que decimos que es la etapa de entrada del 741. Pero después la etapa de entrada del 741 tiene una salida, una segunda etapa, y esta segunda etapa está manejada por estos dos, por Q15 y Q17. Y este Q15 y este Q17 lo que hacen es proveer una ganancia adicional, que es la que lleva a que este conjunto completo tenga ganancias de 100.000 veces. Gana mucho el amplificador operacional. Así que estos dos, si quieren, estos dos, así como están, más o menos así los podemos marcar. Bueno, en realidad tendríamos que irme para allá arriba, ¿no? Pero bueno, los marco así después, porque también están polarizados a través de esta rama, ¿no? Pero digo, estos dos los separo así para contar. Estos constituirían lo que es la segunda etapa del 741. Después yo no las voy a explicar, pero sí se las voy a mostrar para que entiendan cómo funciona esto. Bueno, sigo avanzando. Este transistor que está acá, bueno, este que está acá, esto también es una fuente, lo pongo violeta, esto también es una fuente espejo, ¿no? Y fíjense que esta fuente espejo lo que estaría haciendo es alimentar a este circuito también. Así que este espejo lo que hace es alimentar esta rama. Así que también ayuda a que este funcione. En el medio de estos dos aparece algo que es medio raro. Yo les digo qué es lo que hace y después les explico qué es el fenómeno, porque va a ser medio raro explicarlo acá, mal como lo puedo dibujar. Lo voy a intentar dibujar para que sepan qué problema resuelve y después explicamos un poquito mejor por qué aparece el problema. Lo ponemos, qué sé yo, ya no tengo más colores, en gris. Entonces digo, este circuito que está acá, que está acá, resuelve un problema que se llama distorsión por cruce. ¿Qué es la distorsión por cruce? Si en lugar de tener este circuito ustedes tuvieran un cable acá, esto andaría, pero lo que haría es esto, lo que dibujaría es lo siguiente. En vez de dibujar, supónganse que ustedes meten una señal senoidal a la entrada de esto, ¿no? De la frecuencia de 1 kHz. Yo voy a dibujar una senoidal de 1 kHz. Entonces digo, y me fijo qué hay a la salida, me encontraría que a la salida tengo esto, miren. Viene el semiciclo, acá la salida es esta, ¿no? Viene y dibuja perfectamente el semiciclo, perdón. No, perfectamente no dibuja nada. Lo que va a hacer es esto. Va a arrancar de abajo, no va a dibujar nada. Y de repente va a empezar a crecer, va a bajar la senoidal, y cuando esté llegando por acá va a hacer una cosa así. No puede dibujar. Cuando está llegando al final, cuando está llegando a cero no puede. Y cuando va a dibujar la otra parte hace una cosa así, bueno. Este fenómeno, en donde la señal es incapaz de resolver o dibujar adecuadamente su pase por el cero, es decir, vengo de los valores positivos y al cero lo dibujo mal, y cuando vengo de los negativos y paso por el cero dibujo mal de nuevo la señal, eso se llama distorsión por cruce. Y este circuito lo que hace es resolver el problema de la distorsión por cruce. Y eso se lo voy a contar después se lo mostramos rápido. Así que vamos a borrarlo. Esto sería resolver algo que se llama, anótenselo por lo menos, distorsión por cruce, después hay que explicar lo que es el fenómeno un poquito mejor, pero es eso que acabo de decirles. Y después, este transistor, esperen un cachito, y después vamos a ver si podemos ir mejorando estas cosas, o si encuentro un apuntecito para que les quede más claro. Ya no sé qué color usar. Digo, y este transistor, bueno, y esto que está acá, miren, este transistor, junto con esta resistencia, y este transistor, que está acá,
junto con este transistor que está acá, todo porque acá se empiezan a mezclar las funciones, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto que estoy marcando, esto lo que resuelven es el problema de que a veces ustedes al operacional lo van a conectar mal y van a tratar de que por acá circule una corriente que el operacional no puede entregar. Ojo, el operacional, cuando ustedes le van metiendo carga, va entregando corriente. Llega un momento que si ustedes le siguen pidiendo carga y carga y carga y carga, el operacional puede pasar dos cosas. O que suene el transistor que provee esa corriente, que es el Q14, y ahora se los voy a mostrar. El Q14 puede ser que el transistor suene, o bien pones una limitación que se llama por cortocircuito, es decir, si la corriente intenta superar un determinado valor, chao, ahí la mataste, que no siga creciendo la corriente. Bueno, esto funciona como un límite de corriente por cortocircuito. Todo eso se lo voy a explicar después en el pizarrón, así que por lo menos anoten qué función cumple y saben de qué es. Este es el limitador de corriente del semiciclo positivo. Y estos dos que están acá lo que van a hacer, trabajan en conjunto y limitan el semiciclo negativo. Yo voy a explicar este nada más. Este no, porque no tiene sentido explicar este mecanismo, porque además siempre clase solo en los exámenes siempre vi, con esto alcanzó para aceptar como válida la explicación. Así que este márquenlo y es lo otro que tienen. Y lo último, y lo vamos a poner en color negro, no nos queda más. Este transistor Q14, bueno, junto con este transistor que está acá, esto que está acá, todo esto es la etapa de salida que provee la excursión de señal. El Q14 dibuja el semiciclo positivo y el Q20 va a dibujar el semiciclo negativo. Así que eso también ahora lo vamos a explicar en el pizarrón. Vamos a arrancar para que no sea todo explicación. Vamos a arrancar por la parte de continua, y una vez que hicimos la parte de continua, y antes de ir a la parte de dinámica, o cuando con la continua tengamos resuelta algunas cuestiones más, que por ejemplo una de las que vamos a resolver esta del Q17, y también vamos a explicar qué es offset null. Una vez que resolvimos eso, entonces ahí vamos y terminamos de explicar todas estas cosas que contamos acá, a modo de cierre. Lo que sí, si ustedes no lo toman a mal, yo voy a tratar de ir lo más rápido que pueda ahora en esta parte, ¿no? Yo en esto me detuve un rato porque se pregunta mucho y a lo mejor a veces es en donde hacen agua, pero ahora la parte de continua vamos a tratar de hacerla rápido. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Profe, ¿le puedo preguntar cuál es la función del Q15? ¿Dónde está Q15? Y Q15, si lo mirás, esta es una etapa separada a la vez que está saliendo por el emisor. Tiene pinta como Sí. que va a tener una transferencia de colector, ¿no? Porque fíjate, mirá, si vos mirás a esta configuración donde tomás fíjate que la señal que está en base sale por el emisor. A estas configuraciones se las llama también seguidor por emisor. El colector común es un seguidor por emisor, significa que la tensión que tengo acá es prácticamente la misma que tengo acá. Para explicarte, suponete, si acá tenés tensiones del orden del milivolt, esta diferencia de tensión entre base y emisor vas a tener tensiones del orden del microvolt. Así que siempre es mucho menos. Si acá tuvieras tensiones del orden del volt, esto va a ser del orden del milivolt. Siempre es de un orden menor. Son mucho más chiquititas las tensiones que hay. Entonces, ¿qué es lo que te permite decir? Que la tensión que tenés en base es prácticamente la tensión que tenés en emisor. Estaría funcionando la función del colector. ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, si vimos esto, yo ya saldría de acá y vamos para acá. Y este es el circuito que vamos a analizar ahora. Ah, no, este es el de... para análisis dinámico. No, para análisis de continuo vamos a usar esto. Si me permiten, yo borraría todo esto que está acá. Igual lo voy a dibujar en el pizarrón, así que... Bueno, yo diría, vamos a dibujar... Yo marqué todo esto que está acá, así que lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a hacer el circuito dinámico. Si me permiten, yo esto lo borro. Si no les molesta, o lo hago en el pizarrón directamente. Bueno, permítanme que voy a dibujar el pizarrón. Una cosa... Les cuento algo, y para que vean que no es mentira, yo lo voy a hacer así. Dani, corregime en esto. Yo creo que el circuito de entrada, de la etapa de entrada de 741, lo tiene que dibujar de memoria. ¿Estoy en lo correcto o no, Dani? Lo están pidiendo de memoria. Lo están pidiendo de memoria. Entonces vamos a tratar de buscar algún esquema que me permita dibujarlo de memoria. Es decir, yo lo que digo es que
si ustedes pueden, si entendemos qué es lo que tiene que hacer el circuito, me parece a mí que podemos dibujarlo de memoria sin problema. Así que lo que hace es dibujarlo de memoria. Yo no voy a mirar acá, créanme que no voy a mirar acá. Si estuviéramos en el aula, verían que lo dibujo de memoria. Así que lo voy a dibujar de memoria. Lo que me tiene que decir, bueno, esperen, voy a salir de acá, voy a dejar de compartir. Y me tiene que decir si ven bien. Ahora lo estamos viendo a Daniel, no sé por qué. Lo voy a sacar a Daniel de acá. Te estoy viendo hasta vos en primera fila. ¿Por qué será, Daniel? Pero me voy a piñar yo. No sé, porque a lo mejor me preguntaste algo y quedé como el Puede último que ser. habló. Puede ser. Ahora estoy yo. Díganme a ver si se ve, el pizarrón se ve o hay luces. Porque puedo apagar luces. Se ven reflejos, sale. Bueno, vamos a sacar algunos reflejos entonces, porque puedo cambiar incluso de lugar. Esperen, esperen un cachito. Va a cambiar de lugar, me parece. Este está bueno porque apoyamos en una pared, pero no importa. Vamos a cambiar de lugar. Y apago luces. Ahí prueben, vamos a probar ahí, a ver. Y saco iluminación. Si no lo corro más para allá, lo puedo correr al otro lado. Porque en realidad hoy me acomodé mal. Fue una mala decisión, me parece. Me quise poner de este lado para que no pegue Me parece que elegí mal el lugar. Esperen, un cachito, un segundo. ¿Ahí se ve el reflejo? Si no, puedo pasar un No. creo que no se va a ver reflejo. ¿Ahí Ahí no se se ve ve. reflejos o no? Creo que no, se ahí ve se mejor ve. ahí. ¿Se ven o no? Sí, sí. ¿Se ven reflejos? No, no, se ve bien. Ah, bueno, listo. Entonces me paso para acá. Listo. Gracias. Bueno, vamos a poner esto para allá entonces. Bueno, ahí se vería bien. Y yo me voy a pasar para acá. Pero un segundito que no es fácil. ¿Por qué quedé mal acomodado? La otra vez me había acomodado bien y no sé dónde me acomodé y ahora ya no le pego ni de casualidad. Voy a tener que poner una cinta en el piso para volar. Bueno. ¿Qué tal, Lola? Acá estamos. A ver, ahí está bien.